Buenas noches, hermanos, qué bueno que ya nos acompañan para estudiar la Biblia juntos. Hoy vamos a estar en primer libro de Crónicas y también vamos a estar hablando sobre el, el libro de Libérate, que es el libro afín que estamos estudiando. Entonces, espero que pasen un buen tiempo con nosotros y vamos a iniciar con una oración. Oremos juntos. Jesús, gracias por permitirnos estar esta noche contigo. Te pedimos de que puedas hablarnos y de que, Señor, por medio de lo que tú has inspirado a otros a hacer, también nos inspires a nosotros para nosotros hacerlo por ti. En tu nombre oramos. Amén y amén. Amén. Bueno, esta noche, por petición del pastor, vamos a empezar hablando sobre el libro Libérate. Y vamos a empezar describiendo lo que en este momento estamos viendo. Y lo que estamos viendo es que el autor decide enseñarnos algunas cosas de teología secular con un propósito. El autor dice que nos va a enseñar, escuchen lo que dice: analicemos este proceso a través del cuadro de la teoría psicosocial del desarrollo de Erik Erikson. Erik Erikson hizo una propuesta psicológica de un cuadro de desarrollo. Eso significa que Erik Erikson dividió las etapas de desarrollo de un humano por edades. Entonces, hay distintas formas de dividir las etapas de desarrollo. Y Erik Erikson decidió hacerlo por edades. Entonces, él dijo, de esta edad a esta edad va a ser una etapa de desarrollo. De esta edad a la otra va a ser otra etapa de desarrollo. Y etcétera, ¿vea? Entonces, nosotros vemos que Erik Erikson estableció 8 etapas de desarrollo a través de edades. Entonces, él dice que la primera etapa en la que se está desarrollando algo en un ser humano es de los 0 años, o sea, desde que nace hasta el año y medio. Entonces, desde los 0 meses hasta los 18 meses es la primera etapa de desarrollo de un ser humano. Y en su propuesta psicológica dice que esa etapa se le conoce como confianza versus desconfianza. Es que él explica que cuando uno está atravesando cada etapa, uno también enfrenta una crisis psicosocial. Y que si uno logra sobreponerse a la crisis, o sea, si uno logra decir, llegué a mi punto de quiebre y lo superé, va a dar un paso a la siguiente etapa de una forma saludable. Pero si uno nunca logró superar alguna crisis de cualquiera de las etapas, puede ser que se quede estancado o vaya jalando o vaya cargando algunos problemas mientras va creciendo en edad. Entonces, su teoría nos muestra de que si nosotros no somos capaces de resolver las cosas que pasan durante nuestra infancia, durante nuestra adolescencia, esas cosas nos van a perseguir a través de nuestra vida, convirtiéndose en inseguridades o problemas psicológicos o problemas sociales. Él lo resume en 2: ansiedad y temores, si nosotros no logramos superar esas etapas. Entonces, Erik Erikson luego nos muestra de que la siguiente etapa de desarrollo es de 18 meses a 3 años. A esa etapa se le llama
niñez temprana y la crisis psicosocial que uno debe de aprender a enfrentar es la autonomía versus vergüenza y duda. Entonces vamos a ir un poco despacio a través de cada una de estas cuando sea el momento, porque vamos a ir respondiendo las preguntas de la guía, pero deseaba darles un pequeño de contexto, sería un poco de marco teórico sobre lo que vamos a hablar hoy. Y el marco teórico es que vamos a analizar una propuesta psicológica de alguien que estudió a los seres humanos y dijo que si uno no logra desarrollarse bien a través de las edades, no logra enfrentar bien esas crisis que enfrenta, entonces no va a lograr madurar bien y va a padecer de muchos tipos de ansiedades y de temores, o sea, inseguridades. Entonces, ese es el marco teórico de la lectura de hoy. Lo que hace el autor, los autores, es que después de haber dado el punto psicológico, traen la Biblia. ¿Vea? Entonces, ocupan el punto psicológico simplemente para explicar cómo la Biblia o cómo Dios es capaz de llenar todos los vacíos del humano. Entonces ellos dicen, esto es todo lo que las personas sufren y esta es la forma en la que Dios es capaz de llenarnos a través de todas esas formas. Entonces, la primera pregunta de la guía de hoy sobre el libro dice, edad de la infancia y qué cuidados debemos de tomar en esa edad para el cuidado de nuestros hijos. La edad de la infancia es de 0 a 18 meses, como yo les dije. Entonces, de 0 a 18 meses debemos de tener un cuidado especial para esa edad. Y no estoy hablando de los pampers, de los pañales y todo eso, sino que la propuesta psicológica dice que muchos bebés que son abandonados en orfanatos antes de los 18 meses en realidad mueren por falta de amor o por falta de afecto. Que en esa etapa la crisis que ellos están pasando es confianza versus desconfianza. Y él explica de que constantemente ellos necesitan saber de que son amados, necesitan saber de que son protegidos porque tienen miedo a muchas cosas. Entonces, una de las cosas que él dice, lo vamos a leer, lo que el mundo secular no considera es el significado espiritual de la dedicación de los niños o el bautismo, según su trasfondo doctrinal. Los padres deben asumir la autoridad espiritual sobre el niño, entregándoselo al Señor y renunciar a todo reclamo de propiedad por parte de Satanás. La familia de Jesús nos dio el ejemplo en Lucas 2:22. Y dice Lucas 2:22, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de Moisés, ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo a Dios. Nosotros debemos de notar de que es de carácter imperativo o sumamente importante que dentro de los 18 meses nosotros dedicamos al bebé al Señor, de que nosotros no reclamamos algún tipo de propiedad, sino que se lo entregamos al Señor, que nosotros aceptamos que es de Él y lo dedicamos a Él. La pregunta 2 dice, característica típica de la niñez temprana y cómo resolver esto. La niñez temprana se desarrolla, como se los había dicho, de 18 a 3 años. Y la característica típica es que suelen ser muy curiosos, suelen
querer probar sabores, quererse meter en lugares, querer hacer cosas. Ellos andan en búsqueda de la experiencia. Son muy curiosos y por eso es que se les llama que son traviesos. Y por eso es que pintan en las paredes y hacen todo tipo de cosas, porque andan explorando. La pregunta 3 dice, edad del juego y peor error que podemos hacer los padres en esa época. La edad del juego dice aquí que son de los 3 a los 5 años. Y el peor error que se puede cometer según el autor es avergonzar a un niño, avergonzar a un niño. Y es que él explica que si se convencen de que son malas personas, se arriesgarán menos, revelarán menos de sí mismos por temor al rechazo y lo más probable es que se cohíban emocionalmente. Hermanos, si ustedes tienen un niño de 3 a 5 años, tengan mucho cuidado de hacerle sentir avergonzado o ridiculizado por cualquier cosa que él hizo. Incluso por alguna parte de su cuerpo, por alguna palabra que él dijo, no importa con qué, debemos de tener mucho cuidado, especialmente en esa edad, o yo diría en cualquier edad, de ridiculizar a nuestros hijos. La pregunta 4, ¿qué hacer con los amigos imaginarios? Eso nosotros lo encontramos en la página número 36. Dice, debemos de discernir el carácter de este amigo imaginario. Y él pone este límite. Si a través de la oración nosotros nos damos cuenta de que ese amigo imaginario tiene algún tipo de actividad sobrenatural, específicamente dice él, que le contesta a su hijo, entonces debe de, con mucha ternura, con mucho amor, detener eso lo antes posible. Incluso, él da el ejemplo de lo que le dijo a su hija. Él cuenta su ejemplo y dice ahí, un verano impartí una conferencia bíblica en el oeste de Pensilvania. Los 5 de nuestra familia dormimos en la misma habitación. Era una casa vieja en la sede de las conferencias. Una noche, mientras nos preparamos para apagar las luces, nuestra hija de 6 años anunció, «Papi, tengo una nueva amiga imaginaria. Se llama Beca. Es una huérfana y vive en la casa. ¿Quiere venir a vivir a nuestra casa?» Y él explica, sabiendo cómo opera el enemigo, de inmediato me puse en alerta, oré y le pedí a Dios la mejor manera de lidiar con esta situación. Y le dije, cariño, a veces un ángel malo se disfraza y finge ser algo que no es. Beca no es una niña huérfana, es un demonio. Y tienes que decirle que se vaya, que no puede ser tu amiga y sobre todo no es bienvenida en nuestra casa. Él dice que estaba furioso por el evento, pero de que gracias a Dios la niña había comprendido y lo hizo y nunca más volvió a sufrir con algo así. Entonces, aunque la propuesta psicológica es de no reprimir la creatividad de nuestros hijos, debemos de ver algunas actitudes sobrenaturales de estos amigos imaginarios y tenemos que discernirlo. Él, por supuesto, se dio cuenta, una casa vieja, una niña huérfana que le responde y quiere ir a la casa, por supuesto que era actividad sobrenatural y por supuesto que tenía que pararla ahí. Entonces, pero para eso debemos de estar alerta en oración y dedicarle tiempo a nuestros hijos, vea. La 5 dice, edad escolar y la excelencia.
La edad escolar es de los 5 a los 12 años y un problema grave que que puede ocurrir en los niños de esa edad es exigirles tanto la excelencia que ellos crean que su valor está en lo que ellos hacen y no en lo que ellos son. Entonces ellos van a vivir reprimidos creyendo que su valor está en lo que ellos puedan hacer y no en lo que ellos son. El desarrollo de su valor, dice aquí, y del carácter del niño debe de ser preeminente. O si no, puede terminar convirtiéndose en un atleta inseguro y superficial o un artista que no se pueda desempeñar por toda la inseguridad, por todos los temores que anda cargando. Entonces, si ustedes tienen hijos de 5 a 12 años, esa es la edad escolar, por favor tenga cuidado de en ningún momento mostrarle valor solo cuando él logra completar algunas cosas con excelencia. Asegúrese de mostrar valor por el simple y sencillo hecho de quién es él o de quién es ella. Decirle, te amo por el simple hecho de ser mi hijo o mi hija, no necesariamente por lo que haces o por lo que no haces. La pregunta 6 dice, jugar al camaleón, típico de qué edad y qué debemos de hacer para contrarrestar. Eso es de la adolescencia, de los 12 a los 18 años. El escritor nos muestra de que durante la adolescencia durante la adolescencia, los jovencitos no saben quiénes son, andan buscando su identidad. Y esa es la razón por la que son una cosa en la iglesia, son una cosa en la casa, son otra cosa muy diferente en el colegio, porque ellos no saben quiénes son. Ellos se comportan de formas distintas dependiendo del lugar, porque no saben quiénes son. También andan probando cualquier tipo de cosas. A veces son deportistas, otra vez son artistas, y un gran peligro que sucede es cuando los papás juegan al camaleón con ellos. O sea, les siguen el juego, lejos de mostrar firmeza, lejos de mostrar disciplina en lo que ellos están haciendo, bailan como un adolescente sin saber a dónde ir. Entonces, lo que podemos hacer para contrarrestar, dice el escritor, es que debemos de asegurarnos que ellos saben que su identidad está en Cristo. Es muy importante que los adolescentes sepan que son aceptados, que son seguros en Cristo y de que son importantes, de que son amados y que son valiosos. Bueno, hasta ahí vamos a llegar con el libro y vamos a terminar con primer libro de Crónicas. Dice primer libro de Crónicas, lo empezamos ayer, lo empezamos el jueves, y si hay algo que podemos utilizar para introducir este libro, es que primer libro de Crónicas y primer libro de Reyes son muy parecidos. Los dos contienen historia de los reyes de Israel y de Judá. Nosotros ya conocemos la diferencia que hay. Judá estaba compuesto por aquellos pueblos que formaban parte del reino del sur, mientras que Israel estaba compuesto por todas aquellas ciudades que estaban en el reino del norte. Entonces, a eso le decimos Judá e Israel. El libro de Reyes es un poco más genérico.
El libro de Reyes habla tanto de los del norte como los del sur, como de Judá como Israel. Mientras que Crónicas habla un poco más sobre los del sur que de los del norte. Sí, habla sobre ellos, pero no tanto como lo hace de los del sur. O sea, Crónicas se enfoca muchísimo en la vida, por ejemplo, de Salomón. Cuenta su dedicación y cuenta muchos detalles que no encontramos en el primer libro de Reyes. Entonces, esas son algunas de las diferencias. Aparte de que se cree que el autor de Crónicas fue Esdras. Esdras se cree que recopiló muchas de las historias y muchos de los escritos sobre los reyes de Judá y los puso dentro de ese libro, ¿verdad? Crónicas, porque debemos de recordar que Esdras vivió en la época post-exilio, donde los únicos hijos de Abraham sobrevivientes eran los judíos, o sea, los del reino del sur. Entonces, como Esdras era un descendiente del reino del sur, él tenía como prioridad contar la historia de los reyes del sur. Entonces, por eso es que vamos a encontrar algunas de esas cosas y esa es la razón por la que se cree que fue Esdras. En realidad no se reclama autoría, vimos que nadie dice yo lo escribí, sino que esta es una conjetura que es bastante aceptable. Dice, ¿cuántos hijos tuvo David? Y escriba los 5 más conocidos por la historia. Tenemos a Absalón, tenemos a Salomón, tenemos a Amnón, y vamos a quedarnos con esos. ¿Por qué? Estos 3 tuvieron problemas graves. 2 de ellos se rebelaron contra el papá. Y el último sufrió rechazo de parte de todos sus hermanos. Hermanos, las familias que nosotros encontramos en la Biblia, que conformaban muchas esposas o muchas concubinas de los padres, vemos que sufrían muchos tipos de problemas que no son de una familia normal. Violaciones entre hermanos, romances con incesto, odio entre ellos a muerte, etc. Porque de ninguna forma Dios apoya lo que nosotros vemos que David practicó. No fue la monogamia. No fue ser hombre de una sola mujer, sino que de muchas mujeres. Y eso acarrió el dolor para su familia. El plan de Dios siempre ha sido el mismo y debe de mantenerse como el mismo. Ser hombre de una sola mujer o mujer de un solo hombre. Hermanos, tampoco deseo llenar de condenación y decir, bueno, todos los hijos que hayan nacido en hogares de esa forma van a sufrir por el resto de sus vidas. Si nosotros predicáramos eso, entonces Jesús habría muerto por gusto. Pero debemos de predicar la verdad y la verdad es que ese no es el diseño divino y sí hay condenación. Pero cuando una familia está arrepentida, cuando una familia es lavada por la sangre de Cristo, la misma Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. La vieja criatura es olvidada y hoy es una nueva criatura. Por lo tanto, si usted está preguntándose qué va a pasar con mis hijos porque han nacido en algo así, y lamento haberlo hecho,
debemos de postrarnos sobre nuestras rodillas, clamar a Dios con arrepentimiento y pedir por su poder redentor sobre la vida de nuestra familia. Jesús tiene el poder de hacerlo y va a hacerlo cuando nosotros le pidamos que lo haga. Cuando nosotros mostremos nuestro arrepentimiento, pidamos su perdón y especialmente tengamos fe de su obra redentora. Hermanos, qué bueno que estuvieron con nosotros esta noche. Espero que el Señor les bendiga. Nos vemos el lunes.